Saludos cordiales, mi nombre es Melissa Navarro Suárez, soy estudiante de la carrera de Ciencias Criminológicas en la UNED y el día de hoy vamos a exponer sobre los elementos pilosos y las fibras. En cuanto a los elementos pilosos, debemos definir primero qué es la tricología. Bueno, la tricología es la rama de la biología que se encarga de estudiar la estructura, las características de los pelos. La palabra tricología se divide en trico y logía, y trico significa pelos y logía el estudio de, por lo tanto, el estudio de los pelos. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre un pelo y un elemento piloso? Cuando hablamos de pelos, vamos a decir que estos pertenecen a los animales. Mientras que los elementos pilosos son todos aquellos que corresponden a el cuerpo humano, los que provienen de seres humanos. Por lo tanto, a partir de este momento vamos a mencionar los elementos pilosos como un indicio importante en cuanto a las ciencias criminológicas y la criminalística. Bueno, la estructura del elemento piloso se va a dividir en dos secciones. La parte que viene del folículo capilar y lo que viene a ser específicamente el elemento piloso, que va a ser esta parte de aquí. Y este se divide en médula, que es la parte más central, la corteza y la cutícula. La cutícula es la parte más externa. Aparte de eso, podemos mencionar que dentro del folículo piloso tenemos el tallo capilar del elemento piloso y tenemos la vaina interna y la vaina externa de esta sección de aquí, que es el folículo, que sostiene al cabello dentro de la estructura anatómica humana. Y bueno, ¿cuál es la importancia de la tricología en el campo de las ciencias forenses? Básicamente, el estudio de la tricología nos ayuda a estudiar los elementos pilosos que nos dan indicios de cuáles han sido los sospechosos o culpables de un delito. Ya que cuando no se tiene certeza de esto, al encontrar este tipo de indicios, podemos dar con la persona responsable de los hechos. Y bueno, ¿cuáles son los equipos o materiales necesarios para realizar el rastreo y levantamiento de elementos pilosos? Pues en primer lugar hay que tener siempre el equipo completo de bioseguridad, es decir, el traje desechable, el gorro, mascarilla, etc. Mientras que hay otros materiales básicos más específicos con los que se debe trabajar, como un foco de luz blanca, pinzas con puntas de goma, los sobres de papel para colocar ahí los elementos pilosos, las muestras, y así como otros materiales más generales como cinta adhesiva, tijeras, etiquetas de embalaje, agua destilada, etc. ¿Qué son las muestras cuestionadas o dubitadas? Pues básicamente son aquellas de las que no conocemos su origen. Las se suelen recolectar en escenas del crimen, más sin embargo es necesario definir a qué individuo pertenece. Y entonces, ¿qué son muestras patrón y cómo se da su recolección? Pues las muestras patrón son aquellas muestras conocidas de elementos pilosos que tomamos de forma intencional de una persona para poder compararlas así con otras muestras que hayamos encontrado en escenas del crimen. Y para su recolección se hace directamente con las manos, se arranca del cuero cabelludo y este nunca debe ser cortado. Luego se coloca en sobres de papel según la sección del cuerpo o la zona de donde fueron tomadas. ¿Cuáles son los tipos de resultado que podemos obtener en los análisis de tricología? Primero está el de descarte, que es que sabemos por definitiva en cuanto al estudio microscópico que los dos elementos no coinciden, es decir, la muestra patrón y la dubitada. Por otro lado tenemos la no conclusiva, que es que hay algunas características tanto macro como microscópicas que suelen semejarse, mas sin embargo no podemos tener una certeza 100% de que corresponden a la misma persona. Y finalmente tenemos la de inclusión o indiferenciados, donde sabemos que todas las características, tanto macro como microscópicas, corresponden en las dos pruebas. Por lo tanto, podemos concluir que se trata del mismo individuo. ¿Cuáles son los tipos de análisis de ADN en cuanto a elementos pilosos? Tenemos el ADN nuclear, el cual es donde está la mayor información genética de todos los seres vivos en el núcleo de las células y para el cual, para obtener ese tipo de ADN de un elemento piloso, debe ser directamente de células epiteliales, o sea, los que se encuentran en la fase de crecimiento o en la fase de transición hacia el cese del crecimiento. Después tenemos el ADN mitocondrial, que es esa parte del material genético que está dentro de la mitocondria de todas las células. Y este tiene la característica de que es heredado únicamente por nuestra madre. Para obtener este tipo de ADN de un elemento piloso, debe ser encontrado en la fase telógena, es decir, en la fase de reposo y posterior caída del cabello. ¿Cuáles son algunas recomendaciones para evitar la contaminación y prevenir la pérdida de evidencia de elementos pilosos? Pues obviamente es esencial que se manipule solo lo indispensable para poder así preservar su integridad, su condición inicial. Debe ser embalada individualmente según el origen y las características. También cabe destacar que siempre se debe usar todo el equipo de bioseguridad completo para evitar la contaminación cruzada entre muestras distintas. Y para prevenir la pérdida de evidencia, es muy importante realizar una búsqueda exhaustiva y atender la escena lo mejor posible. Ahora vamos a hablar sobre las fibras. Las fibras son estructuras filamentosas
que se encuentran en los tejidos vegetales, animales, minerales o aquellos creados por el ser humano de forma artificial. Estas formas, estas fibras, perdón, tienen formas alargadas y son hasta 100 veces más grandes que su diámetro. Bueno, tenemos dos grupos donde clasificamos las fibras para efectos forenses. Las naturales, que son aquellas que vienen directamente de fuentes naturales, ya sea vegetal, animal o mineral. Por ejemplo, la lana, que viene directamente de las ovejas. Después tenemos las artificiales, que son aquellas creadas por el ser humano mediante procesos químicos, ya sea que provengan de polímeros naturales modificados, es decir, que sean artificiales, o que sean completamente sintéticos. ¿Cuál es la importancia de las fibras en el ámbito de las ciencias forenses? Y bueno, es que su presencia está muy arraigada en escenas del crimen, ya que estos se encuentran en toda clase de objetos, prendas, telas, cortinas, pelucas, etcétera, por lo cual es bastante común que haya un intercambio de este tipo de fibras entre las víctimas y los victimarios. A su vez, también se encuentran en los objetos y el entorno, con lo cual este tipo de hallazgos nos ayuda a poder reconstruir los eventos que probablemente sucedieron y así dar con los sospechosos o víctimas de los sucesos. ¿Cuáles son algunos pasos? ¿Cuáles son los pasos que debemos realizar para el levantamiento de embalaje de fibras? Primero, localizarlos. Hacer una búsqueda de las fibras para saber dónde podemos hallar este tipo de indicios que sean de posible valor forense. Después, en el levantamiento, que hacemos la recolección de las fibras una vez que ya fueron localizadas, mediante el uso de pinzas, este, sin utilizar cinta adhesiva, ya que este método no suele ser muy recomendado. Y después, el embalaje. Debemos colocar sensores de papel, mejor si son de colores que contrasten el color de la fibra, para que no pueda haber pérdida alguna. Y si son muy pequeñas, deben ser envueltas en un pedazo de papel de color contrastante y después guardarlos en el sobre. Tenemos dos fases en el análisis de fibras. Tenemos la fase preliminar y la fase confirmatoria. La fase preliminar es donde se determina el origen de la fibra, es decir, si es de origen natural o artificial. Esto se hace mediante el uso de microscópicos y otras pruebas de laboratorio. Luego está la fase confirmatoria, que es mediante la realización de varias pruebas para determinar el punto de fusión, el índice de reflexión y los cortes transversales de las fibras. Finalmente, podemos hablar de algunos ejemplos donde las fibras y los elementos pilosos pueden ser indicios con valor probatorio importante en el ámbito de las ciencias forenses. Por ejemplo, un asesino, un asaltante ingresa a una vivienda forzando la entrada mediante una ventana. En su paso deja fibras de su ropa en la ventana dentro de la casa sin dejar ningún otro indicio. Pues esta muestra dubitada podría ser comparada con otras muestras patrón que se tomen más adelante. Otro ejemplo, en cuanto a elementos pilosos específicamente, es, por ejemplo, muy común en delitos donde hubo contacto entre la víctima y el delincuente. Por ejemplo, durante una agresión sexual y el agresor tiene contacto directo con la víctima, lo cual puede que haya transferencia de elementos pilosos entre un individuo y otro, con lo cual se puede llegar a definir cuál fue la persona responsable del hecho. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención.